Continuamos en esta tertulia de martes 22 de abril de 2025. Estamos con David Uriarte, María Josefina Pla, Tomás Teijeiro y Matías Bordaberry. ¿Cambiamos totalmente de tema? Venimos a la política. El secretario ejecutivo del Frente Amplio analizó ayer el caso de la exministra de Vivienda, Cecilia Cairo, que fue motivo de polémica la semana pasada, y cómo una parte de la fuerza política manejó también su defensa cuando una denuncia periodística reveló que la entonces jerarca no tenía regularizada su vivienda. Cairo, que en un primer momento pidió disculpas por sus omisiones y anunció que cumpliría con los trámites pendientes y pagaría los tributos que adeuda, pero no dejaría el cargo, terminó finalmente presentando su renuncia el jueves a última hora. Claramente cometimos algunos errores, reconoció ayer, luego del encuentro, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. En particular, dijo que su primera reacción en defensa de la ex jerarca no estuvo en sintonía con la mayoría de la militancia frente amplista. De un análisis que probablemente no sintonizó con la totalidad del Frente Amplio. Yo represento a todo el Frente Amplio, no a los que piensan como yo. Entonces, de alguna manera, esto es una enseñanza, como todos los errores que uno comete en la vida, como todos los que hemos cometido errores en la vida, pero al mismo tiempo saber actuar en política, porque de un error solo se sale enmendándolo. Y lo que hizo tanto Cecilia como quien habla, como luego Yamandú, que es la voz del gobierno y quien cerró el tema, fue tomar las decisiones adecuadas. Pereira agregó que el Frente Amplio da por terminado el tema Cairo luego de este análisis y remarcó que se valora muy positivamente la forma en que procedió el presidente Yamandú Orsi. Por su parte, el Movimiento de Participación Popular también se reunió ayer para tratar el episodio. Al finalizar la sesión, el senador Daniel Casciani informó que el sector respalda el accionar de Cairo y confirmó que ella volverá al Parlamento, a su banca de diputados, después de hacer unas semanas de campaña electoral por Montevideo. Bueno, ¿quién quiere romper el hielo? Dale, David. Arranco yo, vamos como ir un poquito antes. A ver, yo creo que lo que hizo Fernando fue muy bueno. En primer lugar, no es habitual que el presidente de un partido político vaya a la televisión y diga: voy a hacer autocrítica de lo que dije y de lo que hice. Y explica las razones. Y yo creo que, y además dice, tenemos que aprender para el futuro. O sea, de repente, aprender para el futuro es decir, no apuremos ni a cuestionar ni a dar un respaldo. Veamos primero, hablemos primero, tomemos el pulso a cómo es la situación. Y creo que lo que reivindica él claramente es que el presidente se tomó su tiempo para resolver y finalmente resolvió aceptarle la renuncia a Cecilia Cairo. Y bueno, y además, digamos, de alguna forma lo que dice es, está claro que en esa situación puede estar una gran cantidad de uruguayos, pero la sensibilidad del Uruguay es cuando ocupás un puesto público de esta magnitud, tenés que ser absolutamente transparente y estar en línea. Y bueno, es una vara alta, que está bien que esté alta y que obviamente, uno podría decir, como estábamos hablando, de que el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Bueno, está bien, pero cuando se ocupan cargos de responsabilidad, bueno, claramente hubo una sensibilidad, dice él, de los frente amplistas, y obviamente no solo de los frente amplistas, sino también de la población en general, que decía, bueno, esto está mal, es decir, esto cuestiona la posibilidad de que alguien esté en un cargo de este tipo. Y yo creo que lo más importante es eso, por lo menos lo que yo me parece más relevante es, tuvo la capacidad de enfrentarse a las cámaras y decir, nos equivocamos y tenemos que medir y no apurarnos a resolver, ni a cuestionar, ni a dar respaldos hasta que no estén claras todas las situaciones. Había llamado para algunos la atención la forma en la que había salido Fernando Pereira, ¿no? Después del MPP fue él el que salió, que él lo aclaraba, ¿no? Que hablaba a título personal, pero había quienes en la interna decían, bueno, pero en realidad es representante de todo el Frente Amplio, ¿no? Y vos lo que destacás es eso, también la autocrítica que hizo en ese sentido, ¿no? Él ayer también en una entrevista en Desayunos Informales decía algo así como, bueno, también capaz que hay que tomarse más tiempo para hacer declaraciones públicas sobre el tema,
también es cierto que los periodistas les exigimos normalmente, ¿no? Y que si no, las críticas hubieran sido, claro, pero que estaba omiso ante este tema o que no estaba opinando ante este tema. A ver, Tomás, Matías. Sí, yo dentro de las declaraciones de Fernando Pereira comparto que es buena noticia de que hable acerca de que se hizo un error y que bueno, que buscan aprender hacia el futuro. En ese aspecto me parece que estamos todos bastante alineados, porque era una cuestión de que bueno, el gobierno tenía que tomar una decisión de dos. Las dos tenían cierto costo político, mantenerlo tenía su costo político también a la ministra, y bueno, termina tomando esta decisión de removerla, que está mucho más vinculado a lo que era, entiendo yo, el sentimiento general de la población, tanto dentro del oficialismo como de la oposición. Entonces, en ese aspecto, a mí me parece que es una buena noticia la decisión que se tomó, y también que bueno, el Frente Amplio diga que está aprendiendo de esta cuestión. Todos los gobiernos van a tener errores, ha pasado en el gobierno anterior que han tenido que renunciar ministros, este gobierno no va a ser la excepción, aunque no creo que sea lo conveniente. Supongo que eventualmente también enfrentará algún otro problema eventualmente y puede haber alguna otra renuncia, es normal para los gobiernos. Lo que sí, una cuestión que dijo Fernando Pereira, con la cual yo no comparto, es que el gobierno salía fortalecido de esta decisión y salía fortalecido con todo lo que había pasado. Yo creo que si tú le preguntas a cualquier jerarca del gobierno si le hubiera gustado transitar esta situación a 40 días de asumir, la respuesta hubiera sido claramente no. Y como bien mencionaba Fernando Pereira, este pedido de renuncia no respondía solamente a cuestiones de la oposición, había muchas personas dentro del Frente Amplio, dirigentes, militantes y votantes, que entendían que esta era la decisión adecuada. Entonces, en ese aspecto yo no creo que esto sea algo que fortalezca al gobierno. Me parece que el gobierno hubiera querido pasar estos primeros 45 días sin este tipo de sobresaltos, tal vez utilizando la agenda política para poner otros temas en agenda o para empezar a analizar cuestiones de presupuesto. Incluso es un golpe que tensiona a la interna del Frente Amplio. Como tú bien mencionabas, el MPP sale inmediatamente a respaldar a su ministra, lo hace a nivel institucional, pero también lo hacen los senadores, senadoras, diputados, salen a respaldar. También lo hace Fernando Pereira. Pero del otro lado, yo lo que observaba eran sectores del Frente Amplio que estaban un poco en silencio de radio, ¿no? Por poner un ejemplo, el Partido Comunista, que es otro de los grandes sectores, no tuvo ninguna posición ni a favor ni en contra a nivel institucional, de redes. Tampoco escuchamos grandes declaraciones de Óscar Andrade o Juan Castillo. Entonces me parece que ahí sí lo manejaron bien, en el sentido de, bueno, no poner más leña al fuego, darle la posibilidad al presidente de que tome las decisiones que tenga que tomar. Y bueno, obviamente en esto de los 72 horas tiene la resolución que tiene. Me parece que en ese aspecto sí se toma una decisión correcta. No comparto que el gobierno se haya fortalecido de ninguna manera con todo esto que pasó. Tomás. Bueno, a ver, un par de reflexiones. La primera es como republicano rioplatense, que es decir, que estamos en un momento en el cual lo que debemos hacer es darle crédito al gobierno, ¿no? El presidente electo y el gobierno electo es el presidente y el gobierno de todos los orientales. Entonces es un momento de carta de crédito. Hay que ser un poco tolerante y un poco flexible y entender que pasan cosas. En el gobierno pasado, a 10 días, nos pasó a tener una pandemia, fue una emergencia mucho más grave, obviamente. La reacción que se tuvo para con aquel gobierno no fue la misma de dar carta de crédito, se fue una reacción muchas veces beligerante, pero bueno, lo pasado pasó. Yo creo que en este momento hay que ser paciente y hay que darle carta de crédito. Yo creo que en primer lugar me parece que el presidente actuó bien. Capaz que no actuó como algunos esperábamos, pero actuó a sus tiempos, y ese presidente de la República tiene el derecho de decidir y de manifestar y de expresar como él le parezca. Y creo que lo hizo de una forma un tanto Alba Dorni, ¿no? Pero bueno, ¿no? Tema resuelto, fin del comunicado, pero yo creo que lo concluyó. Lo segundo es que creo que esta situación ya pasada conviene mirarla un poco de lejos. Y cuando la miras de lejos, enfrentás el análisis del universo político. Y el universo político, de la política, está compuesto por un montón de cosas. Tenemos los elegidos, los electores, tenemos los partidos políticos, tenemos los grupos de presión y tenemos los medios de comunicación. Todos juegan un rol en estas cuestiones. Entonces, también hay que ver ese tipo de reacciones, si se dieron a consecuencia de qué, ¿no?
como recién decía Romina, ¿verdad? A veces los periodistas cuando no nos contestan, bueno, entonces a veces hay otros tiempos que no son los tiempos de los actores políticos puros y duros los que hay que manejar en estas cuestiones. Y yo creo que a 40 y pico de días, 60 días de haber iniciado un gobierno, obviamente que no es bueno, pero creo que todos los orientales, y en eso creo que todos los partidos políticos deberían estar alineados, tenemos cosas más importantes por las que preocuparnos. El mundo está pasando por un momento único, un momento súper convulsionado, un momento muy difícil, y como país creo que tenemos que estar no solamente unidos, sino nuestro sistema político dar señales de ese tipo, de superar las crisis institucionales o crisis particulares como estas rápidamente, para poner el foco en lo que hay que poner, que es verdaderamente estar ayornados, parados en el siglo XXI y mirando por dónde viene la pelota, porque la cosa no viene fácil, viene muy complicada, y mientras nosotros en la aldea estamos mirando para adentro, discutiendo la regularización de no sé qué, el mundo nos está pasando por arriba y nosotros nos estamos quedando de vuelta 25 años atrás. Entonces, con esa ansiedad que caracteriza a la gente de mi colectivo, yo lo único que tengo para decir en este momento es sentido de urgencia con respecto al mundo. Con respecto a lo particular, ya pasó. María Josefina. Bueno, decía fuera de micrófonos y lo vuelvo a reiterar, este es un tema para hacer honor al nombre del programa, de mirarlo en perspectiva. Y cuanto más distancia tomemos, vamos a poder evaluarlo mejor. Creo sin duda que la palabra principal es aprendizaje. De todos los episodios en la vida, si no aprendemos, es un desperdicio, porque tenemos que... Y hechos inesperados, sorpresas, esos son los que donde nos medimos como nuestra reacción. Creo que viendo en perspectiva el tiempo fue corto, no fue tan largo. Lo que pasa que uno de los aprendizajes es que uno no puede salir a los 5 minutos a dar opinión. Se tiene que tener tiempo de reflexión. Y en este caso, yo creo clarísimamente, coincido con el final, era un error que no podía permitir conservarse en el cargo. No es lo mismo el plano personal de justificación de todas las excusas que pueda haber a estar en el cargo con la responsabilidad nada menos que en la regularización del derecho a la vivienda, el lograr efectivamente el derecho a la vivienda digna de la población uruguaya. Entonces eso era incompatible. Y creo que recién Teijeiro hablaba de los distintos roles en esto. Yo me acordaba muchísimo de alguien que hablaba de los roles en una comunidad. Hay gente, seguro la academia tiene un rol, los medios de prensa tienen un rol, los referentes humanos tienen un rol. Creo que Cecilia Cairo debe ser una de las personas con mayor sensibilidad, con mayor... yo integré paneles con ella, el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda, creo que es notorio, pero en este caso no ocupaba un cargo público y debía cumplir con esto. Entonces, ayer una entrevista a Fernanda Boidi que le sacaba el sombrero. No sé si es el fortalecido el frente, pero sí el presidente. Creo que el presidente actuó tomándose su mínimo tiempo. Porque el presidente de la República. De la República fue corto y lo resolvió. El tema, a mí me encantaría... hoy mayor silencio por un tiempo, mayor dedicación a regularizar y poder mostrar eso. Que el otro aprendizaje es que para ocupar cargos públicos hay que tener muy claro las condiciones. No hay un llamado público que sería, yo decía, tendría que ser concurso, porque sí. Creo que quien viene ahora tiene una cantidad de cartas muy interesantes. Entonces, creo que tenemos que aprender, reflexionar, ser cuidadosos en los juicios. Y una cosa para el futuro, porque es permanente, yo no tengo que estar enfocada en ver qué errores tiene el de enfrente,
porque creo que una de las cosas que se revisa en esto es a veces qué tolerancia tuvimos o qué respeto tuvimos por los errores del otro. Yo creo que lo que más importa es lo que podamos hacer en bien del bien común, en el gobierno, en las políticas públicas y demás. Coincido en la carta de crédito en este momento. Creo que vamos muy corto periodo. Dio pena porque a nadie le gusta haber pasado esto, pero creo que lo que vale es tomar los aprendizajes para el futuro. ¿Les quedó algún punto más sobre este tema? ¿No?